Universidad Católica del Perú y de la Academia Nacional de la Historia les damos la bienvenida al seminario El combate del 2 de mayo de 1866, la consolidación de la independencia, guerra, memoria y construcción nacional a 160 años. Damos la bienvenida al doctor José Aponte Brunque para inaugurar el seminario. Muy buenos días, estimadas y estimados amigos. Bienvenidos a la inauguración de este evento que ha sido organizado por el Instituto Río Agüero junto con la Academia Nacional de la Historia a propósito de la conmemoración de los 160 años del combate del 2 de mayo. Quiero felicitar al Instituto Río Agüero por esta iniciativa y creo que también debo felicitar a nuestro colega José Ignacio Peña, que entiendo que fue el de la idea y el que ha impulsado que estemos todos reunidos aquí. Creo que esta conmemoración creo que ha venido con sus admiradores. Muy bien. Bueno, creo que esta conmemoración es importante porque no se trata solamente de un hecho histórico concreto y significativo, sino que es un hecho histórico que tiene muchas vertientes, que tiene muchas aristas, como lo vamos a ver escuchando a los ponentes de hoy, a los 6 ponentes de hoy, que nos van a hablar bajo el título genérico, el título general de el combate del 2 de mayo de 1866, la consolidación de la independencia, guerra, memoria y construcción nacional. Nos van a hablar de diversos temas, ¿no? Temas vinculados con, por ejemplo, los orígenes del conflicto en relación en parte con la migración vasca y el incidente de Talambo. Va a haber ponencias también referidas con respecto a determinados personajes peruanos que fueron muy importantes en ese contexto. Otras ponencias con respecto ya al conflicto en sí mismo desde el punto de vista militar, y también con respecto a la cuestión artística y el imaginario vinculado con el 2 de mayo. Junto con ello yo quería también aprovechar la oportunidad para señalar cómo, gracias Victoria, cómo el 2 de mayo supuso también una ocasión muy importante, muy interesante, en la que se manifestó lo que podríamos llamar, o lo que ya en esa época se llamó el americanismo. Es decir, fue una circunstancia que propició las alianzas, las vinculaciones, los contactos entre los diversos países hispanoamericanos en un contexto muy delicado, porque se trataba de un contexto internacional en el que las potencias europeas de alguna u otra manera estaban intentando recobrar importancia en el continente americano. Acordémonos del imperio de Maximiliano en México, acordémonos de otro tipo de incursiones como por ejemplo el protectorado de España en Santo Domingo, o años antes el famoso proyecto del general Juan José Flores en Ecuador para instaurar una monarquía en Ecuador con un infante español a la cabeza. Entonces todo ello generó una situación donde este americanismo afloró. De modo que no me queda más que darles la bienvenida a este seminario y, repito, reiterar las felicitaciones al Instituto Río Agüero por haber tenido la iniciativa de organizarlo. Muchas gracias. Ahora vamos a dar inicio al primer bloque llamado Contextos, Causas y Actores. Comenzaremos con la ponencia La migración vasca y el incidente de Talambo de Miguel Situ, quien es candidato a doctor en Historia por la Universidad Católica y autor del libro Indoblegables, Laboriosos y Perspicaces, la inmigración china en el Perú y el Tratado de 1874. El ponente cuenta con 16 minutos, por favor. Muchas gracias. Señoras y señores, distinguidos participantes, muy buenos días. Agradezco al Instituto Río Agüero y a la Academia Nacional de la Historia por la oportunidad de intervenir en este seminario conmemorativo por los 160 años del combate del 2 de mayo de 1866. Tal episodio de nuestra historia suele narrarse como una gesta de pólvora y mármol, una epopeya de murallas y barcos que selló la independencia. Pero si miramos su raíz, descubrimos que el estruendo de los cañones del Callao fue el eco tardío de una disputa íntima, doméstica y reveladora de nuestras contradicciones republicanas. Una disputa ocurrida 3 años antes, en los algodonales
de una hacienda del norte en Talambo, cerca del pueblo de Chepén, La Libertad, el Valle de Tequetepeque. Y aquí quiero detenerme un instante para hacer un recuerdo de nuestro querido archivero, miembro del Instituto Ribagüero, nuestro querido César Gutiérrez Muñoz, que nos dejó en estos días y que realmente fue un propulsor y defensor de los archivos. Incluso en el recorrido en este valle pude encontrar sus huellas y que, digamos, que en paz descanse César Gutiérrez y siempre lo tendremos presente. Por ello, mi ponencia se titula La inmigración vasca y el incidente de Talambo, el catalizador de una soberanía en disputa. En ella propongo que el llamado incidente de Talambo no fue un mero caso judicial, sino el catalizador que dejó al desnudo la fragilidad de nuestra construcción nacional frente a las ambiciones coloniales y revanchistas de la España de la Unión Liberal, en un contexto en el que el Perú, dueño de ferticultivos comerciales codiciados por el mundo, era percibido como botín legítimo por una potencia que no asumía aún la plena igualdad soberana de su excolonia. Para entenderlo, retrocedamos al origen del conflicto. Primero, génesis del desencuentro de las provincias vascongadas a la costa norte peruana. Talambo no comenzó con un disparo, sino con una promesa. Antes de agosto de 1863, los acuerdos celebrados en España con familias vascas, aparceros colonos, no simples braceros, definían expectativas de autonomía y progreso. Don Manuel Custodio Salcedo y Peramás Carrasco, propietario de la hacienda y empresario agrícola, encarnaba una aristocracia terrateniente que combinaba modernidad económica con mentalidad señorial. Por su parte, los migrantes vascos llegaban con una identidad regional fuerte, herederos de fueros y de una cultura de derechos. Eran, como luego anotaría don Manuel Pardo, los inmigrantes ideales, por afinidades de sangre, idioma y religión. Pero el sistema de hacienda peruano, construido sobre jerarquías verticales y control privado del orden, no estaba diseñado para tratar con ciudadanos, sino con subordinados. Salcedo, mediante su agente el vasco Azcárate, captó a las familias con promesas de tierras fértiles, viviendas dignas y un estatus diferenciado del peonaje. Estas, al desembarcar, chocaron con la realidad. Galpones precarios y parcelas que no correspondían al ofrecido. El dueño, habituado al mando incuestionable, interpretó las demandas de los vascos no como reclamos contractuales, sino como insolencia. Esa incapacidad para reconocer iguales el derecho fue el primer ladrillo de la muralla que separó a la administración de la hacienda de la colonia vasca. Segundo, la promesa rota y el choque de jerarquías. Un punto poco recordado fue la promesa de dotar de mano de obra complementaria. Entre los acuerdos a los que arribaron el dueño y los colonos una vez establecidos, se preveía que Salcedo custodiaría las ganancias de los vascos más industriosos para reinvertirlas en conjunto en la hacienda, y a cambio le suministraría peones chinos para el cultivo del algodón. Era el diseño de una jerarquía laboral moderna, el terrateniente en la cúspide, colonos europeos en una posición intermedia, sostenida por el trabajo asiático. Las dificultades surgieron cuando los vascos advirtieron que el propietario capitalizaba su fondo con sus ahorros, sin aportarlos su casa. Para resarcirse, le solicitaron un préstamo a bajo interés. Salcedo lo negó. Los colonos, a su vez, se inhibieron de seguir aportando al fondo destinado a la contratación de braceros. La represalia fue inmediata. Se suspendió el suministro de peones, forzándolos a ejecutar labores que en la lógica de la época consideraban degradantes para su condición de colonos libres y además ajenas a su pericia, pues tal como lo manifestaron al llegar, los europeos desconocían las técnicas del cultivo del algodón. La tensión llegó a su punto de ebullición. Para los vascos había estafa económica y descenso social. Para el hacendado eran delicadezas de forasteros que le debían gratitud y que habían mentido acerca de su pericia. El choque de expectativas, el colono que reclamaba los peones prometidos y el gamonal que pretendía nuevos siervos, fue el motor de la discordia. Tercero, visibilidad contra invisibilidad, la lógica de la hacienda. La estructura social de la costa norte funcionaba sobre invisibilidades.
El contrato del trabajador chino, que ya existía, era un instrumento que el hacendado relativizaba a su conveniencia, amplificado por barreras idiomáticas, raciales y de acceso a la justicia. El Estado, por omisión o complicidad, dejaba que la ley del patrón rigiera puertas adentro. Esa pauta se quebró cuando Salcedo aplicó la misma lógica con los vascos. Ellos tenían agencia política y visibilidad diplomática, amparados por su origen europeo y por los vínculos con España. Lo que para el trabajador asiático era maltrato silenciado, para el colono vasco se transformó en afrenta internacional. Talambo expuso el fracaso de un modelo de colonización que buscaba brazos serviles, pero atrajo ciudadanos que exigían derechos. Cuarto, 4 de agosto de 1863, la turba y la manipulación gamonal. El estallido ocurrió cuando en la fecha referida se encontraron en campo abierto el terrateniente y el vasco Miner, y el colono exigió a viva voz la devolución de sus gananciales. Salcedo, que iba a caballo, respondió blandiendo el látigo, ante lo cual el vasco amagó con piedras. Desafiado en su autoridad, el hacendado activó resortes locales. Asusó a pobladores del cercano pueblo de Chepén contra los extranjeros, avivando resentimientos latentes hacia quienes se decía habían obtenido privilegios del patrón. Hubo reparto de aguardiente y se formó una turba que marchó contra la casa comunal de los colonos. No fue una acción del orden público, sino un desquite orquestado. En el choque, el vasco José Miguel Ormazábal cayó muerto de un disparo y un asaltante resultó herido. El mensaje era claro. El gamonalismo podía instrumentalizar a la comunidad para restaurar su hegemonía privada. Quinto, la paradoja. ¿Quién sostiene y quién entierra? Mientras los vascos eran hostigados y la tensión diplomática crecía, la hacienda no se detuvo gracias a los trabajadores chinos. Estos migrantes sembraron, cuidaron y cosecharon el algodón mientras el patrón maniobraba y la política hervía. Y fueron, según testimonios, manos chinas las que recogieron el cadáver de Ormazábal, un migrante como ellos, y le dieron sepultura. El invisible gestionando los restos del visible. Esa escena condensa talante. El trabajo asiático sosteniendo la economía del gamonal, la sangre vasca convertida en pretexto para la injerencia española. El testigo mudo y enterrador de un conflicto de soberanías que le era ajeno, pero cuyas ondas sísmicas sacudirían el país. Sexto, el fracaso judicial y el pretexto del comisario Regio. Siguió a esto una cadena de ineficiencias y componendas judiciales que favorecían a Salcedo. Esa debilidad institucional fue el obsequio que España necesitaba. La designación de Eusebio Salazar y Mazarredo como comisario regio, figura impropia entre estados soberanos, fue una provocación. Nos trataban como provincia díscola, no como una república igual. El rechazo del gobierno del general Peset a tal investidura fue digno, pero dejó servido el casus belli a una España gobernada por la Unión Liberal de O'Donnell y Prim, que buscaba prestigio exterior. Séptimo, las Islas Chinchas, el secuestro del Tesoro Nacional. El 14 de abril de 1864, la crisis se trasladó al mar con la ocupación de las Islas Chinchas bajo ese pretexto. No se trató de justicia para los colonos, sino la captura del 70 al 80% de los ingresos fiscales del Perú. La riqueza del guano que debía financiar la modernización y la inmigración se convirtió en rehén de una potencia en busca de rentas. La ocupación, sin embargo, catalizó un rápido reordenamiento interno. La opinión pública se volcó contra la tibieza oficial. Cayó el presidente Peset y emergió Mariano Ignacio Prado, que articuló la confrontación con apoyo de Chile, Ecuador y Bolivia, asomando el americanismo que nuestro presentador mencionaba. Una temprana concertación sudamericana, una inteligencia compartida, aprovisionamiento y respaldo diplomático. Octavo, del campo algodonero a la bahía del Callao, 2 de mayo de 1866. El camino desde Talambo hasta el 2 de mayo fue la deriva de un conflicto local mal resuelto,
hacia una disputa imperial que el Perú terminó enfrentando con el país movilizado. En el Callao se levantó un dispositivo defensivo moderno para la época, baterías como Ayacucho, Junín, La Merced, y se forjó una ciudadanía que trascendió facciones. La muerte de José Gálvez en La Merced se convirtió en símbolo de martirio cívico. El resultado militar fue suficiente para frustrar los objetivos españoles y cerrar de facto la aventura punitiva. Pero más allá del parte de guerra, la jornada consolidó una identidad republicana que por primera vez en años alineó prensa, plaza y puerta en una misma clave de soberanía. Novena. Guerra, memoria y construcción nacional, una lectura cívica. Volvamos a la pregunta de fondo. ¿Por qué Talambo importa para entender el 2 de mayo y su proyección sudamericana? Porque desnudaba el talón de Aquiles institucional. Un Estado que toleraba jurisdicciones privadas dentro de los linderos de la hacienda. Sin una justicia eficaz en Chepén y en las cortes provinciales, se abría el flanco, la puerta a la diplomacia coercitiva. Porque revelaba la tensión entre un proyecto de modernización económica y las prácticas de servidumbre e invisibilidad social. El modelo de colonización fracasó al traer migrantes que se pretendía administrar como siervos cuando el sentimiento de ciudadanía se extendía en el mundo. Porque exponía la política de los agravios. Fue el caso de una metrópoli en busca de pretextos que halló en un expediente judicial mal llevado la coartada para apropiarse del terreno ajeno del Guacho. Y porque mostraba el potencial del americanismo, de una respuesta sudamericana coordinada en el Pacífico. En la memoria pública, el 2 de mayo fue elevado a epopeya. Monumentos, litografías e himnos consolidaron el mito del Callao como rito cívico. Esa narrativa integró liderazgos, Gálvez, Prado y colectivos como la Guardia Nacional, artilleros, tripulaciones en un mosaico heroico. Pero también dejó zonas de silencio, el desorden previo, el fraccionamiento interno, los costos humanos, la exclusión de actores subalternos. En esa penumbra se ubicaban los trabajadores chinos, sostén invisible de la economía que antecedía el conflicto, las mujeres en la retaguardia y los pueblos del interior, ausentes del relato principal. Leer críticamente la memoria no la debilita, la vuelve más verdadera y por tanto más simple. En conclusión, soberanía hacia afuera, ciudadanía hacia adentro. A 160 años, Talambo nos recuerda que la construcción nacional exige un sistema de justicia capaz de reconocer la dignidad de todos sus habitantes, sin distinción de origen. Si el Estado peruano hubiera garantizado un proceso imparcial en la costa norte, España habría carecido del pretexto y de la justificación moral para su agresión. Como reconoció el historiador naval español Novo y Colson, justo es reconocer que la opinión pública en el Perú protestó desde el primer momento y reclamó el inmediato castigo de los culpables. La demanda social existió, faltó que el Estado la convirtiera en sentencia. El país que en 1866 hizo frente a una escuadra imperial lo hizo en nombre de la soberanía externa. La tarea pendiente, entonces y ahora, es hacer valer la soberanía interna, que no haya territorios exentos de ley ni ciudadanos invisibles. El sacrificio de José Gálvez y la victoria en el Callao ratificaron que la justicia en suelo peruano no puede ser tutelada por potencias extranjeras, pero también nos interpelan a garantizarla sin demora desde nuestras propias instituciones. Si el humo del 2 de mayo de 1866 cubrió por instantes la bahía del Callao, la memoria que elegimos construir despeja o perpetúa la sombra. Volver a Talambo es elegir la primera opción, una república que aprende de sus fracturas para no volver a repetirlas. Muchas gracias. Vamos
vamos a continuar con la ponencia Un limeño como ministro de Marina en España cuando la guerra hispano-peruana de 1866, don Juan de Zavala y de la Puente, a cargo de Porriso Patrón, quien es magíster en Historia por la Universidad Católica y autor del libro Linaje, Dote y Poder, la nobleza de Lima de 1700 a 1850. Adelante, por favor. Buenos días, señoras y señores. Bueno, hemos escuchado muy claramente la explicación del contexto general en que se dio el conflicto entre España y el Perú por la Cuádruple Alianza en 1866 y los acontecimientos que desencadenaron el mismo. A mí me toca hoy día hablar sobre un personaje del que vengo trabajando hace ya buen tiempo para un estudio de mayor envergadura. O sea, lo que he de decir hoy es apenas un breve resumen. Hay algunos aspectos que no los voy a develar aún porque son parte de la novedad de ese trabajo mayor. Pero pues me centro en don Juan de Zavala y de la Puente, que fue curiosamente un limeño a cargo del Ministerio de Marina en España cuando se envió la expedición de Hernández Pinzón en 1862 y volvió a ser ministro de Marina en la época en que se desencadenó la guerra con la Cuádruple Alianza. Este personaje no ha sido conocido aquí en el Perú realmente en este rol desempeñado, tan particular, tan contradictorio. Él había nacido en Lima en 1807, era el segundo de 12 hijos aproximadamente, porque hay algunos que murieron párvulos, del séptimo marqués de San Lorenzo de Vallumbroso, Pedro José de Zavala y Bravo de Rivero, y de su esposa, Grimanesa de la Puente y Bravo de Lagunas, marquesa de la Puente y Sotomayor. Es decir, pertenecía a las familias más prominentes del virreinato tardío, con ascendientes que se remontaban a conquistadores, primeros pobladores, funcionarios reales, terratenientes importantísimos, etc. El padre de Juan de Zavala, es decir, Pedro José de Zavala, el marqués de San Lorenzo de Vallumbroso, era dueño de múltiples tierras, era poseedor del obraje Equipicanchis en el Cusco, gran productor textilero, era dueño de haciendas en Apurímac, haciendas en Lima, particularmente la Franja de Asia, que más adelante pasó a ser de la familia Asín en el siglo XIX, y era dueño también de la Casa de Pilatos, donde actualmente funciona el Tribunal de Garantías Constitucionales, frente a la iglesia y convento de San Francisco el Grande. La madre era dueña de la hacienda Chuquitanta en el Valle de Caraballo y tenía varias casas en Lima también. Es decir, una familia que unía no solamente prestigio genealógico, cargos burocráticos, sino gran fortuna. Él era el segundo de los hijos. Había uno mayor, Pedro José, y luego una recatafila de otros hermanos y hermanas. Lo interesante aquí es que en el año 1821, en febrero de 1821, tras producirse el motín de Asnapuquio. ¿Qué fue el motín de Asnapuquio? Fue una sublevación de los oficiales realistas del ejército español aquí contra el virrey de la Pezuela, Joaquín de la Pezuela, porque consideraban que no era lo suficientemente hábil en contener el avance de la oleada independentista. Entre los motinados estuvo Pedro José de Zavala, y en febrero de 1821, es decir, a los pocos días de llevado a cabo dicho motín, fue enviado a España junto con otro oficial, Antonio de Seoane, para pedir de Fernando VII, del rey Fernando VII, la ratificación de aquel general que había sido elegido para suplantar a Joaquín de la Pezuela, es decir, José de la Serna e Hinojosa, que fue finalmente el último virrey en funciones en el Perú. Pedro José de Zavala se va con dicho señor Seoane, llevándose a dos de sus muchos hijos. Deja al mayor, de 15 o 16 años, para acompañar a la madre y a los hermanos menores, y se lleva a Juan y al siguiente hermano, Toribio.
Juan ya había iniciado su carrera militar muy tempranamente aquí en Lima y llegó a ser portaguión de un escuadrón de dragones, así se les llamaba, de Lima. El portaguión es aquel que lleva la agenda del día, que canta la agenda del día del regimiento. Pero bueno, llegando a España prosigue su formación militar y más adelante entra bajo la protección de Baldomero Espartero. Baldomero Espartero fue un militar importantísimo en la historia española que tras la muerte de Fernando VII en 1833 estuvo del lado del bando liberal, los liberales, frente a los ultraconservadores. Los liberales sostenían la legitimidad de la sucesión del rey en su hija, una niña de apenas 3 años, Isabel II, mientras que los ultraconservadores y clericales, etcétera, estaban a favor del hermano del rey porque consideraban que no podía haber una sucesión femenina, que era el infante Carlos María Isidro. De ahí la famosa canción de si la reina de España muriera, Carlos V quisiera reinar, refiriéndose a Carlos María Isidro, porque el último Carlos V español fue Carlos IV en el siglo XVIII. El Carlos V que nosotros conocemos como tal fue numerado quinto en tanto emperador del Sacro Imperio, pero era Carlos I de España. Bueno, como quiera que fuere, Juan de Zabala se forma bajo la protección o bajo la égida de Baldomero Espartero y tuvo que llevar a cabo una serie de acciones bélicas contra los carlistas, la primera guerra carlista. Los carlistas son obviamente aquellos que defienden al infante Carlos María Isidro. Y va obteniendo una serie de victorias, va siendo herido en algunas instancias y esto lo va promoviendo de más en más, ¿no?, en el escalafón militar, hasta que finalmente es hecho mariscal de campo en 1840. Antes de que esto ocurra, pero cuando ya tenía una trayectoria bastante prestigiosa, en 1837 obtiene licencia para contraer matrimonio con una dama extraordinariamente exaltada, de gran familia española, que era María del Pilar de Guzmán y la Cerda, que era hija del duque de Nájera, grande de España y con una infinidad de títulos. Tenía algo así como 15, 16 títulos, varios de los cuales con grandeza de España, que es una suerte de preeminencia adicional que les da tratamiento de primos del rey, etcétera, etcétera. Entonces, este matrimonio era enormemente ventajoso y consolidaba ya no solamente la trayectoria militar de Juan de Zabala, sino su posición social y la fortuna de esta familia, porque doña María del Pilar de Guzmán y la Cerda era una de 4 hijos del primer matrimonio del duque de Nájera. El duque de Nájera volvió a contraer matrimonio y tuvo varios hijos más, pero curiosamente todos los hijos varones murieron antes que ella, que María del Pilar de Guzmán. Es decir, mucho más adelante en el tiempo, ella fue la heredera del ducado de Nájera y de todos esos títulos importantísimos, condado de Paredes de Nava, condado de Oñate, etcétera, etcétera, de dicha familia, ¿no? Que recayeron en los hijos de Juan de Zabala, este peruano, este limeño, casado con ella en 1837. En la década de 1840 prosigue la guerra carlista y sigue teniendo Juan de Zabala un rol muy destacado y muy encomiado por Espartero y por muchos de los políticos de aquella época. Terminó siendo teniente general mucho más adelante en el tiempo. En la década de 1850, Espartero, después de muchas convulsiones y una etapa de sucesión de gobiernos, de presidentes de gobierno durante el reinado de Isabel II, que le dieron bastante inestabilidad, hay que decirlo. En 1855, uno de estos gobiernos fue precisamente encabezado por Baldomero Espartero. Y Baldomero Espartero nombra a Juan de Zabala como ministro de Relaciones Exteriores, cargo que ocupa, ministro de Estado, decían en aquella época, no se llamaba Ministerio de Relaciones Exteriores, pero era la ocupación que tenía dicha cartera. Él la ocupa un año tan solo hasta 1856 porque se suceden nuevamente una serie de gobiernos con gran inestabilidad hasta 1860. En 1860 sube a la presidencia
del Consejo de Ministros, Leopoldo O'Donnell. Ahora, Leopoldo O'Donnell había tenido, junto con Juan de Zabala, un rol muy importante en las guerras de África. Las guerras de África se dan a finales de la década de 1850, cuando el sultanato de Marruecos toma una serie de tierras en Ceuta que le pertenecían a la corona española. Y Juan de Zabala participa en esa guerra y tiene una heroica labor defendiendo una zona que se llama la Sierra de Bullones. Esa victoria le valdría más adelante, en 1859, el que Isabel II lo haga marqués de Sierra Bullones en derecho propio, es decir, ya no solamente los títulos que heredó de sus padres, porque dicho sea de paso, el hermano mayor, Pedro José, que se había quedado en Lima, murió en 1836 luchando contra la Confederación Perú-Boliviana. Entonces él queda heredero de todos los títulos de su propia familia, ¿no? Es decir, marquesado de San Lorenzo de Ayumbroso, que hereda de su padre en 1850, el marquesado de la Fuente y Sotomayor, que había heredado de su madre en 1840, el marquesado de Torreblanca, el condado de Villaseñor, etcétera, etcétera. Pero ahora tiene este título que lo usa por sobre todos los demás, porque es propio de una hazaña realizada por él mismo, ¿no? Y la reina le da además la grandeza de España en derecho propio, es decir, ya no solamente los méritos de su esposa y la familia eminente de los duques de Nájera, sino él mismo, ¿no? Este limeño, cosechando una serie de lauros y títulos de primerísimo nivel. Entonces, en la década de 1860, Leopoldo O'Donnell, que también había participado de la Guerra de África y de la victoria en Tetuán, que le valió el título de Duque de Tetuán, justamente, termina siendo presidente del Consejo de Ministros y lo nombra a Juan de Zabala como ministro de Marina, ¿no? Cargo que habrá de ocupar entre 1860 y 1863. Precisamente en esos años es que la presidencia de O'Donnell, el reinado de Isabel II, que era un reinado, como digo, muy inestable, ella misma muy desprestigiada por una conducta poco, digamos, poco decente, diríamos, con una serie de amantes y cuanto hay, un gobierno muy desprestigiado, deciden mandar esta expedición científica, la encabezada por Hernández Pinzón, Luis Hernández Pinzón, una expedición científica que parte en agosto de 1862, bueno, zarpan de Cádiz, llegan a Río de Janeiro, finalmente doblan el Cabo de Hornos, llegan a Chile, finalmente al Callao, y de ahí parten hacia San Francisco. Estando en San Francisco, dicha expedición es que se da el famoso incidente de Talambo, del que nos ha hablado Miguel Situ, en 1863. Y es entonces cuando finalmente la corona manda a Eusebio de Salazar y Mazarredo como comisionado regio para solucionar aquello que había ocurrido y para pedir una indemnización, etcétera, etcétera. Entonces un conflicto que se va agravando precisamente por la actuación de este señor que tenía una actitud muy altanera, muy agresiva contra el gobierno en ese momento, que era el gobierno de Juan Antonio Pezet, ¿no? El Perú también venía viviendo bastante inestabilidad política desde que concluyó el gobierno del mariscal Castilla en 1862, sucedido por San Román, que muere intempestivamente al poco tiempo. Luego viene un corto interinato de Pedro de Canseco, que era el segundo vicepresidente de San Román, y le sucede Juan Antonio Pezet, que había estado fuera, había estado de viaje cuando muere San Román, como el presidente interino. Y será durante su gobierno en que se dan todas estas situaciones, de las que nos ha hablado Miguel Situ con detalle, ¿no? Finalmente, como es de todo sabido, se trata de llegar a un acuerdo y en 1865, a comienzos de 1865, se firma el Tratado Vivanco-Pareja, ¿no? Manuel Ignacio de Vivanco era un viejo militar que había sido director supremo a comienzos de la década de 1840, y Pareja era José Manuel Pareja y Septién, que era el enviado para reemplazar a Hernández Pinzón y llevar a cabo un acuerdo de paz. Para entonces,
la situación en España seguía inestable. Finalmente, el gobierno de O'Donnell termina también la posición que había tenido Juan de Zabala en el mismo, pero en el año 1865, en el transcurso de ese año, en junio, el 21 de junio de ese año, regresa O'Donnell y vuelve a nombrar a Juan de Zabala como ministro de Marina. Entonces, Juan de Zabala es no solamente aquel ministro de Marina que envía a la expedición científica de Hernández Pinzón, que fue realmente una expedición que tenía ese propósito, es decir, durante el curso de la misma que se dio el incidente de Talambo y todo aquello que ocasionó la guerra, es decir, no se estaba buscando, hasta lo que yo puedo entender, un conflicto con el envío de esa misión, pero volvió a ser ministro de Marina cuando ya las hostilidades se van haciendo cada vez más claras. Y finalmente estalla la guerra el 13 de diciembre, en todo caso el Perú se la declara a España por las exigencias y por una serie de incidentes que habían ocurrido además en el Callao, tras la firma del Tratado Vivanco y Pareja, en que se mató a un oficial español que había desembarcado, etcétera, etcétera. Entonces toda esta situación no hace sino agravarse y finalmente el Perú le declara la guerra a España el 13 de diciembre de 1865. Ahora hay que poner nuevamente en contexto el hecho de que en el tiempo previo el presidente Peset había tratado en la medida de lo posible de frenar una situación de conflicto. Se había convocado a una conferencia de varios países, 7 países, que se reunió en Lima bajo la conducción del que había sido presidente del Consejo de Ministros, que era José Gregorio Pasoldán y Ureta, dicho sea de paso, antepasado directo del actual canciller de la República, Carlos Pareja, pero que en ese momento era viudo, además, de Grimanesa de la Puente, de Grimanesa de Zabala y Puente, hermana de Juan de Zabala, el ministro de Marina. Entonces lo que se buscaba de pronto era que hubiera una persona relacionada con el ministro de Marina para que tratara de frenar cualquier posible conflicto. Pero este se dio de todas maneras, y se había conformado la cuádruple alianza como resultado de esa conferencia que se dio en Lima. Solamente 4 de los países la conformaron, que fueron Perú, Bolivia, Chile y Ecuador. Y los acontecimientos bélicos a lo largo del verano de 1866 se fueron acentuando, ¿no? Con los bombardeos a Valparaíso, etc., ¿no? Dicho sea de paso, José Manuel Pareja y Septién se suicida porque finalmente en Chile pierde el Covadonga, uno de los barcos que tenía la flota española y que sería un barco que luego lucharía contra el Perú durante la Guerra del Pacífico de 1879. Entonces, tenemos el caso, repito, de Juan de Zabala como ministro de Marina. Ahora, ¿Juan de Zabala quería que se llevase a cabo esta guerra o se vio envuelto en una situación que él hubiera querido evitar a toda costa? Todo indica que esto fue lo que realmente ocurrió. Hay un historiador que en el año 1882 escribía, que se llama Pedro de Colzón, Nova y Colzón, nos escribe que en los ministerios en esa época se sospechaba de Juan de Zabala. Se decía, pero este no está tomando una actitud todo lo resuelta que debiera de haber tomado, enviando más embarcaciones, siendo mucho más firme en todo esto. Él está beneficiando a una serie de peruanos de su entorno en Madrid, entre ellos Joaquín de Osma, que era otro cuñado suyo, estaba casado con Ana de Zabala, a quien él le había cedido el marquesado de San Lorenzo de Ayumbroso, el marquesado de su padre. Y era un señor que tenía una serie de negocios en Madrid y que él, al parecer, favorecía. Entonces había una situación un poco incierta en torno a cuál era la real actitud de Juan de Zabala frente a este conflicto. Como quiera que fuere, sintiéndose quizás acorralado, él finalmente declaró que cuando se dio el combate del 2 de mayo, el Perú recibió su merecido. O sea, él hace esa declaración. Algunos quieren leer en ello el interés que tiene Juan de Zabala de remarcar el realismo o el fidelismo de su padre, al que él había acompañado en este viaje a España en 1821, desmarcándose de la realidad peruana, ¿no? Como quiera que fuere, él renuncia en julio de 1866
pasa a una situación de retiro. Había ocupado una serie de cargos políticos, había sido capitán general de Andalucía, había sido capitán general de Valencia, etcétera, etcétera, hasta que finalmente cae el gobierno de Isabel II en 1868. Hay una revolución en septiembre de dicho año que se llama la Revolución Gloriosa, la llaman del mismo modo que los ingleses a la Revolución de 1688, que depone a Jacobo II, y Isabel II y su familia parten al exilio. El gobierno, quien lo ejerce en ese momento, de modo interino, el general Serrano, ¿no? Un general muy importante en la historia española, una gran avenida en Madrid se llama en honor suyo. Y está en ese cargo hasta 1871, en que finalmente se opta porque haya un monarca que reemplace a Isabel II, pero ya no miembro de la familia de Borbón. Se llama a un príncipe de la casa de Saboya, que fue Amadeo duque de Aosta, que termina siendo Amadeo I, rey de España. Y lo será por solamente un año, muy breve tiempo. Durante ese periodo, Serrano, que es presidente del Consejo de Ministros, llama a Juan de Zabala para que sea su ministro de guerra. En ese momento, su ministro de guerra. ¿Por qué? Porque lo necesitaban siempre para seguir con las guerras carlistas que continuaban en el norte de España. Hubo una primera, una segunda, una tercera guerra carlista, ¿no? Y ejerce brevemente esa cartera, ese ministerio, hasta que finalmente Amadeo renuncia, porque se siente muy impopular en España, lo consideraban extranjero, etc. Y es reemplazado el gobierno de Amadeo de Saboya por la Primera República Española. Lo que había habido entre la caída de Isabel II y el gobierno de Amadeo fue un gobierno interino que estaba por decidir cuál iba a ser la fórmula política en que España habría de tener. Pero en 1872 se da la Primera República Española, que dura apenas 2 años. Y durante esos años, Serrano vuelve a ser presidente del Consejo de Ministros. Perdón, llega a ser el presidente de la República en un momento dado, ya no del Consejo de Ministros. Y es ahí cuando vuelve a llamar a Juan de Zabala, y Juan de Zabala será no solamente ministro de guerra nuevamente, sino que lo nombrará, él siendo presidente de la República Española, lo nombra a Juan de Zabala presidente del Consejo de Ministros. Es posiblemente el español que más alto cargo haya ocupado, el limeño, el peruano, que más alto cargo haya ocupado en el medio español en el siglo XIX, después de la independencia, porque hay el personaje, el duque de San Carlos, que también trabajó en la época de Fernando VII. Entonces, tenemos a este Juan de Zabala en la cumbre, ya no solamente de la sociedad, del ejército, sino de la política española, bien que en episodios relativamente breves, cada uno de ellos, en 1872 hasta el 73, luego de lo cual renuncia. Él en realidad se siente más cercano a los Borbones. Alfonso XII regresará a España en 1875 y ya Juan de Zabala, que está quejado de una serie de problemas de salud, se retira a la vida privada y fallece finalmente en 1879, que es el año en que, como ustedes saben, se desata la guerra del Pacífico, la guerra entre Chile, Perú y Bolivia. Entonces tenemos, repito, en conclusión, un personaje del cual nadie habitualmente habla, ¿no? Que está del lado español, ¿no? Siendo nacido en Lima, y olvidé una cosa muy importante, su hermano entero, aquel que viajó con él, uno de sus varios hermanos, que viajó con él a España en 1821, jovencito, niño, había regresado al Perú en la década de 1840, él se ingresó en el ejército peruano y termina muriendo como consecuencia del combate del 2 de mayo. En el combate del 2 de mayo, Toribio de Zabala muere de resultas de las heridas que sufrió durante el combate, muere 8 días después. Un hijo suyo también resultó muy herido. Entonces tenemos nuevamente, como en la época de la independencia, ¿no?, a miembros de una familia en 2 bandos contrapuestos, ¿no? Pero ya digo, en el caso de estos Zabala, creo que no se ha dado mucho a conocer semejante realidad, ¿no? Eso es lo que quería dar a modo de novedad de esta conferencia. Eso es todo. Muchas gracias.
a cerrar este primer bloque con la ponencia Mariano Ignacio Prado y el combate del 2 de mayo de 1866 a cargo de José Ignacio Peña, quien es candidato a doctor en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid y autor de Mariano Ignacio Prado, Entre la Gloria y la Leyenda Negra, y coautor con Margarita Guerra Martínez de Javier Prado, La élite inclusiva, el problema de la educación en el Perú y el movimiento por el sufragio popular. Buenos días. El título de mi ponencia se llama Mariano Ignacio Prado y el combate del 2 de mayo, la consolidación de la independencia. Desde la década de 1860, España contaba con una poderosa escuadra naval que le permitió intervenir como potencia colonial en diferentes lugares más allá de sus mares. En 1862, bajo el reinado de Isabel II, España envió una expedición naval científica a América del Sur. La idea era procurar un acercamiento con las repúblicas hispanas y realizar estudios científicos, pero también, lo más importante, respaldar las reclamaciones que formularan los representantes españoles y proteger los intereses de sus súbditos lastimados por discordias internas. La expedición comenzó en 1862, recorrería la costa americana desde Río de Janeiro hasta San Francisco, con escalas en los puertos americanos. Cuando la escuadra española estaba regresando de California, el almirante tuvo noticias de un incidente entre los inmigrantes vascos y peruanos, lo que nos acaba de contar Miguel Cito, ocurrido en la hacienda algodonera de Talambo, en agosto de 1863, ubicada muy cerca de la ciudad de Chepén, en el departamento de La Libertad. Ante las noticias exageradas del incidente de Talambo, la flota regresó al Perú y la delegación española exigió sensaciones y explicaciones al gobierno peruano. Este reclamo devino en un problema internacional en la cual España se valió entre el Perú y la metrópoli, y la ex metrópoli, sumándose el reclamo de deudas, supuestas deudas originadas en la guerra de independencia. La Corte de Madrid envió equivocadamente a un comisario regio, don Eusebio Salazar y Mazarredo, que no fue reconocido obviamente por el gobierno peruano, por ser un título empleado en España para gentes que enviaban sus colonias, y el Perú ya no era un virreinato. Las negociaciones fracasaron. La respuesta a esta crisis la llevó el 14 de abril la prepotente escuadra española, apoderándose de las Islas Chincha, y su objetivo, apropiarse de la fuente más importante de la riqueza nacional en ese momento, el guano de las islas, con el fin de cobrarse la supuesta deuda de la independencia. Al tener noticia de lo acontecido, el pueblo peruano se indignó. Se produjeron grandes protestas por la ocupación de las Islas Chincha. El gobierno peruano que dirigía el general Juan Antonio Pezet, al no sentirse seguro de su poder naval en relación con la poderosa escuadra española, se decidió enviar y usar la vía diplomática. Por esta vía buscó el apoyo internacional y asimismo compró armamentos y barcos. Desgraciadamente, el 27 de enero de 1864, el general Mariano Ignacio Vivanco, enviado al presidente Pezet, firmó el tratado Vivanco-Pareja. Este documento contenía muchas de las exigencias españolas, siendo entre ellas, se devolvía las islas, pero se obligaba a aceptar la llegada de un comisario español para la investigación y, en su caso, entablar gestiones y reclamaciones sobre el incidente de Talambo. Asimismo, se dispondrían los fundamentos para la liquidación, reconocimiento y pago por parte del Perú de estas supuestas deudas a súbditos españoles a causa de la guerra de independencia. Y el Perú encima indemnizaría a España con 3 millones de pesos por los gastos causados por el presente conflicto. En otras palabras, era totalmente en contra del Perú. El 2 de febrero de ese mismo año, el presidente Pezet y su gabinete aprobaron el tratado. Y al día siguiente, el 3 de febrero, las Islas Chinchas fueron devueltas al Perú. Al tener noticias de este tratado, el Congreso no lo aprobó. Y el expresidente Ramón Castilla y presidente del Senado tuvo una violenta entrevista con el presidente Pezet,
exigiéndole al presidente la desaprobación del tratado. Sin embargo, Peset se negó y a Castilla lo apresó y lo exilió a Europa. Las consecuencias de la firma del tratado no se hicieron esperar. Indignación popular generalizada y un rechazo total en el Perú. Fue así que el 28 de febrero de 1865, el prefecto de Arequipa, el coronel Mariano Ignacio Prado, nacido en Huánuco, inició una revolución contra el gobierno de Peset para salvar la honra nacional por el humillante tratado con España. Prado estuvo como jefe político y militar hasta la llegada del vicepresidente Pedro Díez-Canseco. Luego se unió el coronel Balta. Según Gustavo Pons Musso, historiador, el 6 de noviembre de 1865 llegaba a las murallas de Lima una de las revoluciones más populares de nuestra historia republicana. El 9 de noviembre de 1865 cayó Peset, asilándose en el Callao y partiendo al exilio. El 26 de noviembre de 1865, en Asamblea Popular en la Plaza de Armas, Prado fue investido con la suma autoridad pública y con la aprobación del país. Verdadero mentor de la revolución y líder del movimiento de la Restauración Nacional, fue proclamado por el pueblo como jefe supremo provisorio de la República. Rápidamente, Prado designó un equipo de gobierno de gran capacidad intelectual, compuesto por ciudadanos civiles, y un equipo que pasaría a convertirse en el más capaz de la historia republicana. Jorge Basadre lo denominó el gabinete de los talentos, la intelectual de sus integrantes. Los miembros del gabinete eran José Gálvez como secretario de Guerra y Marina, José Toribio Pacheco como canciller, Manuel Pardo como secretario de Hacienda y Comercio, José Simeón Tejada como secretario de Justicia y José María Quimper como secretario de Gobierno. Estaba en la responsabilidad de Prado de organizar al país en la guerra contra España, ya que contaba con el inconmensurable apoyo de la población del país. Estas primeras medidas que realizó fue declarar la guerra a España el 14 de enero de 1866 y conformar la cuádruple alianza con Chile, Ecuador y Bolivia. Luego del inconcluso combate de Aptao y del vergonzoso bombardeo del puerto de Valparaíso por parte de la escuadra española, el siguiente objetivo letal del almirante Méndez Núñez y la escuadra española era castigar a los peruanos, queriendo repetir la acción de Valparaíso a Chile. La retaliación respondía al hecho de que los peruanos se habían atrevido a quebrantar el Tratado de Vivanco-Pareja y habían declarado la guerra aliándose con Chile. El coronel Mariano Ignacio Prado y su gabinete, advertidos de los designios del almirante de la escuadra española, reforzaron la plaza del Callao con cañones recién adquiridos. Al hacerse presente la escuadra extranjera el 26 de abril de 1866, el puerto estaba preparado para el contraataque. El jefe supremo y su gobierno se trasladaron al puerto recorriendo las fortificaciones y defensas. La población civil entera se retiró a Lima. Sin embargo, el almirante Méndez Núñez anunció el bloqueo del puerto y su intención de bombardear el Callao. La defensa del Callao consistió en levantar baterías localizadas de norte a sur. Las pocas naves peruanas presentes eran los vapores Tumbas, Chachaca, Colón y los monitores blindados Loa y Victoria. Esta pequeña escuadra estaba al mando del capitán Lizardo Montero. Teníamos a Leoncio Prado, hijo del coronel Mariano Ignacio Prado, siendo un pequeño adolescente que formaba parte de la tripulación en el vapor Tumbes. Él había participado antes en el combate de Aptao, unos meses antes. El presidente Prado dio muestras de su mejor decisión, según Vargas Ugarte, al encabezar y dictar las órdenes para la defensa del Callao y la provisión del puerto con el máximo de recursos militares, así como habiendo realizado toda la estrategia militar. Las baterías habían sido dispuestas en lugares estratégicos y sus defensores en mar y tierra tenían las instrucciones de resistir hasta las últimas consecuencias. Prado y su gabinete de talentos en pleno se dedicaron a la defensa del Callao.
El jefe supremo se ubicó con los defensores en el puerto. La respuesta de la sociedad peruana en general y el reclutamiento de la población fue masivo. Todos los militares, los jóvenes civiles que integraron al ejército, a la marina o a las compañías de bomberos, los presos por delitos políticos, los profesores de medicina y ayudantes, los ingenieros que colaboraron con el aprovisionamiento y montaje de los camiones, los extranjeros que formaron compañías de bomberos, las mujeres que ayudaron a confeccionar uniformes, hasta los venerables veteranos de la Guerra de la Independencia, se sumaron. Es decir, todo el pueblo peruano se preparó para la defensa del Callao. Fue así como peruanos y españoles se prepararon para emprender el duelo naval más espectacular que entonces había conocido las aguas del Pacífico. En la mañana del día 2 de mayo de 1866, el jefe supremo dirigió una proclama al pueblo peruano llena de fervor patriótico y de la causa americana continental contra el agresor europeo. La poderosa escuadra española constaba de 14 embarcaciones, de las cuales 7 eran de guerra y muy bien armadas con poderosos cañones. Esas eran la fragata blindada Numancia, fragata Blanca o Reina Blanca, fragata Resolución, fragata Berenguela, fragata Villa de Madrid, fragata de hélice Almanza y goleta de hélice Vencedora. Por su parte, el plan de defensa peruano tuvo dos frentes. Por el frente norte, el coronel José Inclán era el comandante que tenía a su cargo las baterías Independencia, Pichincha, Torre de Junín y Fuerte de Ayacucho. En el frente sur, el coronel Manuel González Lacotera tenía a su cargo las baterías Aptao, Maipú, Chacabuco, Cepita Provisional, Torre Blindada de la Merced, el Fuerte Santa Rosa y el Cañón del Pueblo. Cerca de las 10 de la mañana, la imponente escuadra española marchó en dirección al Callao. El buque insignia Numancia lideró en formación de V, sirviendo de protección para los demás barcos acercándose desafiantes al puerto. La escuadra se había dividido en dos grupos. La primera sección, compuesta por la Numancia, seguida por la Almanza y luego por la Resolución, fue el flanco norte del Callao, mientras que la Villa de Madrid, luego por la Resolución, fue el flanco sur, acompañada de la Berenguela y la Reina Blanca. La nave Vencedora venía a ser el punto de enlace entre las dos secciones formadas. Atrás estaban los transportes y vapores españoles. Al respecto, Jorge Razón menciona: algunos buques españoles se acercaron a veces tanto a tierra para escapar de la línea de fuego de los poderosos cañones de 32 peruanos que los defensores del Callao veían los señales de bandera y oían junto con las explosiones el sonar de las cornetas y de las voces de mando. Mientras las naves españolas se iban acercando a la playa, el jefe supremo del Perú recorría las baterías, arengando a sus defensores, y el secretario de guerra ocupaba la Torre de la Merced. El buque insignia Numancia, una poderosa fragata blindada de 7.500 toneladas, comenzó a disparar a las 12:25 del mediodía. Esto era lo que guardaba el lado peruano para constatar y contestar la agresión española contra el Perú. Y así el Fuerte Santa Rosa replicó junto con la Torre de la Merced y continuaron los impresionantes cañonazos por parte de la escuadra española y las defensas del Callao. El combate se había generalizado. Se cuenta que José Gálvez gritaba: españoles, aquí les devolvemos el tratado del 27 de Olmedo. Un proyectil español, a cerca de una hora después de haberse iniciado el combate, alcanzó la Torre de la Merced, ocasionando una explosión que mató a 27 personas, entre ellos al valiente secretario de guerra José Gálvez. Esta catástrofe no abatió a los defensores del Callao. La lucha siguió intensamente. En la batería Maipú, cada cañonazo estuvo acompañado por el tocar de una banda de músicos. Los jefes del Fuerte Santa Rosa y la Torre de Junín se exhibieron en alto, gritándole al enemigo. Hubo quienes recorrieron de arriba abajo las defensas, ofreciendo de beber a los combatientes. Cuando a estos se les desmontaban los cañones o se les agotaban las municiones,
se iban a otra batería o quedaban expuestos a los disparos españoles y respondían con exclamaciones patrióticas: ¡Viva el Perú! El catedrático Ernesto Díez Canseco comentó lo siguiente: el combate del 2 de mayo fue un alarde extraordinario de orgullo patriótico, valor e hidalguía por ambos lados. El jefe supremo, quien había dirigido personalmente los últimos preparativos para la defensa, recorría durante el combate las diversas baterías a caballo, sin querer cubrirse de los fuegos del enemigo y sin hacer caso de los requerimientos de sus ayudantes para que no se expusiera. Después se dirigió al castillo para presenciar al término de la lucha en la plataforma del Torreón Mancocap. No se puede dejar de mencionar que en ambos bandos se dieron fervorosas muestras de coraje y de honor. La Numancia, al centro de los disparos peruanos, y el objetivo principal fue alcanzada varias veces por proyectiles peruanos, obligándola a virar y presentar combate con los cañones de la banda opuesta de la nave. El proyectil que la alcanzó y dañó fue disparado por el fuerte Santa Rosa e impactó cerca de su línea de flotación. Al efectuar esta maniobra, fue alcanzada por más proyectiles que afectaron el casco de la nave. Por su parte, el capitán de navío y comandante general de la pequeña escuadra peruana, Lizardo Montero, ubicó a las naves peruanas en el centro de la bahía del Callao, de tal manera que pudieran proteger lo mejor posible a la población que se había quedado y que habitaba el puerto. Los marinos peruanos, al mando de sus comandantes Juan José Raigada, Camilo Carrillo, Juan Antonio Valivieso, Toribio Raigada y Patricio Iriarte, demostraron también un valor extraordinario. En medio del fuego entre las dos partes, el vapor Tumbes audazmente avanzó hasta quedar entre las naves enemigas, escondiéndose y desconcertándolos. Los blindados Loa y Victoria, colocados al centro de la bahía, dispararon y acertaron muchos tiros, recibiendo también disparos, pero por su blindaje eran inmunes a los proyectiles enemigos. El Loa y las baterías bombardearon a la Numancia, ocasionándole fuertes daños en el casco, y fue también alcanzada por otros disparos que hirieron al almirante español Casto Méndez Núñez, ocasionándole 8 heridas y cayendo en los brazos del comandante Antequera. La fragata Vía de Madrid recibió un gran proyectil que mató a 35 personas, destruyendo los tubos de conducción a vapor. Tuvo que ser remolcada por la camionera vencedora fuera de la zona del combate. La nave Almanza española fue alcanzada por otro proyectil que mató a 13 tripulantes y causó una explosión en los depósitos de pólvora, forzándola a retirarse por un tiempo para luego volver a la lucha. La Berenguela fue atravesada por una bomba que casi la hundió y como consecuencia de ello quedó recostada. Alrededor de las 3 de la tarde tuvo sus momentos más intensos el combate. La Numancia, la Vía de Madrid y la Reina Blanca disparaban sus cañonazos mientras las baterías de tierra y los fuertes contestaban a su vez. Tanto en mar como en tierra se habían experimentado pérdidas, pero los fuertes y baterías no dejaron de responder a los disparos españoles. El combate duró más de 5 horas y las baterías peruanas dañaron seriamente a la mayoría de las naves peruanas. Finalmente, después de las 5 horas de la tarde, cesaron los fuegos de la Numancia, la última nave que seguía en la refriega. Abandonó el combate, seguida por los cañonazos del fuerte Santa Rosa, que continuaban disparándole al adversario en repliegue hacia la isla San Lorenzo. El Callao sufrió muy poco comparado con Valparaíso, si consideramos que las destrucciones se materializaron en la pérdida de la Torre de la Merced, desmontes en algunas baterías, daños en edificios y cortos incendios que fueron prontamente extinguidos gracias a la ayuda de los bomberos. Debido a que la escuadra se había refugiado en la isla San Lorenzo, quedaba la incertidumbre de que se volvería a haber un ataque al puerto. Prado y su gabinete, secretarios, oficiales y todos su gente se quedaron a esperar y trabajar la noche del 2 de mayo y la mañana del 3. Hubo tantas actividades en las baterías para estar listos por si se daba otra vez un nuevo combate. Sin embargo, el 10 de mayo, la escuadra española se alejó del Callao
y derrumbó hacia España, luego de reparar sus naves, enterrar a sus muertos y curar a sus heridos. Como en toda contienda bélica, hay que reconocer que en ambos lados se dio un gran coraje, gran valor y un gran heroísmo. Pero sin duda hay que examinar los resultados. En el combate naval del 2 de mayo de 1866, las naves hispanas resultaron dañadas por la sostenida artillería peruana y por ello debieron de retirarse paulatinamente, teniendo que refugiarse en el cabezo de la isla San Lorenzo. Los españoles sufrieron mucho más en el combate. En lo militar, el combate del 2 de mayo fue un triunfo peruano en dos sentidos. En primer lugar, los cañones no dejaron de disparar hasta que la última nave española se retirara. Y segundo, la población no fue atacada como estaba previsto, por tanto, ese objetivo letal de la escuadra española no se cumplió. En lo político y diplomático, el combate también fue una victoria peruana. El tratado Vivanco-Pareja nunca se reconoció, la supuesta deuda española no fue pagada jamás, y desde entonces los países europeos mitigaron sus pretensiones con respecto al Perú. Pese a que los peruanos no tenían una ceñida experiencia técnica como artilleros, sufrieron también de bajas e impericia en las fortificaciones, así como en el uso de la maquinaria bélica y las municiones. Lo mismo sucedió en los buques españoles. Sin embargo, no se puede negar que Prado organizó una defensa eficaz. El Callao resistió y la agresión española fue rechazada contundentemente. Las cartas y partes oficiales de los barcos extranjeros, testigos del combate el 2 de mayo, en la bahía del Callao, comentaron sobre la victoria peruana sobre los españoles. Lima, el Callao y las provincias del Perú celebraron la victoria. Mediante una proclama emitida en el Callao el 10 de mayo de 1866, Prado anunció la victoria e informó que toda la población ha cumplido su deber con arrojo y que el combate del 2 de mayo es la gloria mayor que ha tenido la patria desde su independencia, gloria que refleja sobre el continente. El 13 de mayo, Prado y su ejército vencedor entraron triunfantes a la ciudad de Lima. Una inmensa multitud llenaba las calles de los balcones y azoteas caían lluvias de flores, elogios, aplausos y coronas sobre el coronel Prado y toda la comitiva de su ejército. Fue una espléndida fiesta patriótica. Al respecto, los historiadores Gabriel Cid y Rosa Garibaldi mencionan lo siguiente. Mientras la flota española emprendía su retorno, el 13 de mayo el coronel Prado hacía su ingreso triunfal en Lima. La ciudad se encontraba totalmente embanderada y se engalanaba con arcos triunfales, mientras que en la plaza central una multitud estimada en 30.000 personas aguardaba el ingreso de Prado con sus tropas, como símbolo de poder cohesionador que había significado la guerra por el imaginario nacional peruano. El gobierno además concedió una medalla a todos quienes estuvieron presentes en la defensa del Callao, con el lema 50 cañones contra 300. El diario The New York Times hizo apología de la entrada a Lima del jefe supremo, en medio de una extraordinaria ovación. Los edificios públicos y la mayoría de las casas particulares decoradas con guirnaldas, banderas y flores. Abundaron las exclamaciones de patriotismo. Todas las calles estaban colmadas con ciudadanos que festejaban el triunfo peruano. Federico Barrera, el activo ministro plenipotenciario del Perú en Washington, D.C., comentó que en los Estados Unidos de América habían celebrado como propio el triunfo peruano. En los 3 países que formaron la Cuádruple Alianza también se celebró el triunfo peruano con grandes celebraciones. Honras fúnebres se celebraron en Lima el 15 de mayo de 1866 para conmemorar a José Gálvez y a los bravos patriotas caídos en el combate. Asimismo, el mariscal Ramón Castilla, al regresar al Perú de su exilio, expresó prontamente lo siguiente: brindo, señores, por los viejos que conquistaron la independencia,
y por los jóvenes que el 2 de mayo supieron consolidar. La revolución restauradora de 1865 del coronel Mariano Ignacio Prado, iniciada en Arequipa contra el Tratado Vivanco Pareja, y la consecuente victoria del combate el 2 de mayo de 1866, consolidaron nuestra independencia. Las escenas desarrolladas en las playas del Callao fueron inspiradas por aquel patriota militar que supo inculcar a sus subordinados el espíritu de confianza en sí mismos para obtener la victoria. Esto se pudo lograr con la unión nacional, con la unión de las personas que quisieron pelear y disputar y honrar a su patria. El combate el 2 de mayo se caracterizó por ser una de las acciones patrióticas más insignes que haya brillado en el continente americano. Muchas gracias. ¡Viva el Perú! Los invitamos a pasar el intermedio hasta el mediodía y tendremos preguntas al final del seminario. Vamos a ver un pequeñito video que hemos hecho para que lo puedan, dura 3 minutos, que hemos preparado. ¿Sabías que el mismo hombre que fue aclamado como héroe del 2 de mayo, años después fue envuelto en una leyenda negra para desprestigiarlo? La historia no siempre cambia, pero la forma en que la contamos, sí. En 1866, el Perú enfrentaba algo más que una guerra. España había regresado con una gran flota a hacer reclamaciones prepotentes y establecer condiciones ofensivas. Había ocupado las Islas Chincha y buscaba recuperar su mando en América. El país no solo estaba en peligro, estaba humillado. Y cuando un país pierde el orgullo, solo le queda una opción: resistir. Ahí aparece Mariano Ignacio Prado. El 28 de febrero de 1865, en Arequipa, se levantó contra el gobierno de Juan Antonio Pezet y contra el Tratado Vivanco Pareja que sometía al Perú frente a España. No fue por ambición, fue por honor. Así comenzó la Revolución Restauradora. Prado tomó el control del país en uno de sus momentos más críticos y logró algo histórico: una alianza con Chile, Bolivia y Ecuador. Organizó la defensa y convirtió al Callao en una fortaleza. Más de 50 cañones, defensas organizadas y una pequeña escuadra lista. Pero lo más importante no eran las armas, era la gente: civiles, estudiantes, bomberos, un país entero dispuesto a pelear. Y Prado no estaba lejos. Como jefe supremo, estaba ahí, recorriendo a caballo las baterías, hablando con soldados, compartiendo el riesgo sin esconderse del fuego enemigo. El 2 de mayo de 1866 comenzó el infierno. El primer disparo rompió el silencio del puerto, y el Callao respondió. El cielo se cubrió de humo, el mar ardía, los cañones no callaban, era resistencia pura. José Gálvez Egusquiza murió en combate, pero nadie retrocedió, y Prado seguía ahí, en medio del fuego, sosteniendo la defensa, sosteniendo al Perú. Después de más de 5 horas de combate, España se retiró mancillada y vencida. No pudo destruir, no pudo someter, y en guerra eso lo define todo. El Perú había resistido, y con eso ganó algo más grande que una batalla. Ganó dignidad y elevó al máximo el patriotismo. Nació una idea poderosa: América podía defenderse. Prado entró a Lima como héroe, el pueblo lo aclamaba. Las calles lo celebraban. Era el hombre que había defendido el honor del país y consolidado la independencia.
Pero los años pasaron. En 1876 volvió a la presidencia y en 1879, otra guerra, otro enemigo. Prado se traslada al sur y con ayuda de Miguel Grau Seminario contiene y aterroriza al enemigo. Pero Chile tenía una armada más moderna y las derrotas comenzaron. Se hundió la independencia y se capturó al Huáscar. A falta de armamentos, tomó una decisión que cambiaría su destino: viajar al extranjero, para conseguir armas, para intentar salvar al Perú. Sus enemigos políticos le impidieron volver al país y le crearon una leyenda negra, de huida, de traición. Pero los documentos dicen otra cosa. Salió con autorización del Congreso. No se llevó la colecta. No hay pruebas de traición. Nunca fue juzgado. Nunca condenado. Lo que hubo fue un presidente obligado a decidir en condiciones extremas y al que se le negó volver cuando aún estaba cerca de su patria, con la firme intención de regresar. Años después, bajo el gobierno de Andrés Avelino Cáceres, Prado volvió al Perú, no como fugitivo, sino como una figura reconocida. Presidió en varias ocasiones la benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia y al morir recibió homenajes oficiales, incluso de quienes gobernaban el país y del mismo Cáceres. Entonces, la pregunta deja de ser sobre un hombre, pasa a ser sobre la historia misma. ¿Cuántos héroes terminan convertidos en villanos solo porque alguien contó la historia diferente? Y en esto quiero... En eso quiero dar una reflexión al respecto. Últimamente las instituciones militares no le reconocen al general Prado su liderazgo. Por eso es un poco la importancia que hay que darle al jefe supremo. Estuve viendo yo las páginas web del Ministerio de Defensa, del Ministerio de la Marina o de la Comandancia General de Ejército. No hay ninguna apreciación al general Prado. Cuando no hay que ser mezquinos, hay que darle su lugar a las personalidades que dieron su vida por la patria, ¿no? Yo creo que uno de esos personajes es el general Prado, que fue un gran patriota. Muchas gracias. Les invitamos al intermedio, donde tendremos un refrigerio y venta de libros, entre ellos libros de la Consuelo María Ignacio Prado. Tenemos